Bien, nos hemos ocupado hasta ahora del tema de la virginidad de las mujeres y ahora vamos a empezar a ver el modo en que Foucault enfoca el problema de la virginidad de los hombres en los primeros siglos del cristianismo. El siglo IV, nos dice Foucault, es la época en que la virginidad se vuelve un arte y una ciencia de la vida, según afirma Gregorio de Nisa en su libro La virginidad. En este siglo, y coincidiendo con la fundación del monacato, aparece una visión de la virginidad ya no solo para mujeres cristianas, sino para los hombres, que ya superaba la hipótesis paulina del don de continencia. El elogio de que es objeto la virginidad en esta época le da un estatuto especial, ya prefigurado por los textos del siglo anterior dirigidos a las mujeres que vimos en el video anterior. Ahora se dice que que la virginidad masculina es una virtud que supera con mucho la castidad del mundo pagano. Los autores del siglo IV, como Juan Crisóstomo, Gregorio de Nisa, Basilio de Ancira y Eusebio de Emesa, promueven un estado de virginidad que ofrece para los hombres cristianos recompensas mucho mayores de las que podrían encontrar en el matrimonio. Tales textos incluyen una crítica al matrimonio, incluso en la forma filosófica que le dieron a algunos autores paganos como Musonio Rufo. Crítica que en todo caso retoma algunos elementos estoicos, por ejemplo el de la incompatibilidad entre la vida filosófica y la existencia matrimonial. Si alguno quiere dedicarse al evangelio, a la predicación, al cuidado de las almas, debe entender que casarse no puede ser más que un estorbo. En primer lugar, porque vivir con una mujer es algo problemático. Son celosas, inconstantes, afectivamente demandantes y preocupadas siempre por la seguridad económica. Mantenerlas pobres es muy difícil, soportarlas ricas es un tormento, dice Teofrasto citado por San Jerónimo en la página 199. Esta exposición de los fastidios del matrimonio refuta punto por punto los argumentos de quienes defendían las ventajas de la vida matrimonial, como Clemente de Alejandría, que vimos ya en el video pasado. Estos argumentos que refutan la virtud del matrimonio eran básicamente tres: la felicidad de la vida compartida, la satisfacción de tener hijos y la ventaja de contar con una familia a la hora de la enfermedad o la vejez. Es decir, tres argumentos serán combativos. Frente a esto, los autores cristianos ya mencionados dicen que la vida compartida está expuesta siempre al riesgo del desgaste que viene con los años. En realidad es una apariencia, es como una ola para llegar a la nada, y que a la final pasa sin dejar huella, pues los antiguos amantes ahora ya no se soportan. Página 199. En tal situación resulta imposible disfrutar la supuesta dicha de la vida en común. Pero, ¿qué pasa entonces con los hijos? Estos no son más que una fuente de inquietudes permanentes para sus padres, que además pueden salir ingratos los hijos. Si mueren jóvenes, causarán a sus padres mucha tristeza. Y si tienen hijos, nada asegura que los padres no tengan ahora que cuidar de sus nietos sobrevivientes, añadiendo una carga más en la época de la vejez. Y al llegar a ella, nada asegura tampoco que el marido muera, dejando a la viuda desamparada y sin recursos. Lo mejor, por tanto, es permanecer soltero, no casarse, pues solo de este modo podrá llevarse una vida de tranquilidad y calma en la cual el hombre solo dependa de sí mismo. Página 200. Pues al vivir solo para sí, al bastarse a sí mismo, es posible superar con mayor facilidad la desdicha sin preocuparse por los asuntos de la vida en pareja o como padre. Pero el punto no es permanecer soltero, sino permanecer virgen, ya que el asunto es que solo el estado de virginidad sirve para que el individuo esté listo para el combate contra el mal. No se es virgen para estar tranquilo, es decir, no se trata de aquel tema de la imperturbabilidad del sabio estoico, sino que se es virgen para que ese desapego de las relaciones sexuales y de las obligaciones matrimoniales capacite al líder cristiano para el enfrentamiento con el enemigo. No es entonces la tranquilitas o el otium el objetivo de la virginidad, sino la condición para una experiencia agonística, dice Foucault en la página 203.
En la segunda sección del capítulo 2, titulada De las artes de la virginidad, Foucault destaca que Gregorio de Niza y Juan Crisóstomo retoman los temas antes tratados sobre la virginidad femenina. Ante todo, el aspecto teológico, según el cual el papel de la virginidad es recuperar el estado paradisíaco que existía antes de la caída. Sin embargo, aquí aparece una dificultad. Ese estado paradisíaco no le pertenecía solo al hombre, al varón, sino que entrañaba ya la presencia de la mujer, la dualidad de los sexos. De modo que hay que resolver antes la cuestión largamente discutida en la iglesia primitiva de si acaso Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales en el paraíso, o si más bien permanecieron vírgenes y la caída fue precisamente por el hecho de haberlas tenido. Discusión importante porque si Adán y Eva hubieran sido creados para permanecer vírgenes, ¿qué sentido entonces tendría la diferencia sexual? Y peor aún, ¿qué sentido tendría la orden creced y multiplicaos que Dios les dio apenas fueron creados? Ante estas dificultades teológicas, Juan Crisóstomo, en su tratado La virginidad, dice que el papel original de Eva era el de compañera, no el de esposa. Página 207. Si Dios mandó que se multiplicaran, no fue porque autorizó que tuvieran sexo en el paraíso, como si lo reconoce San Agustín, ya lo vimos, sino porque ya de antemano sabía que iban a pecar y, por consiguiente, que solo podían obedecer la orden después de la expulsión, no antes. Por su parte, Gregorio de Niza tiene una hipótesis más audaz y dice que Adán y Eva sí cumplieron la orden de reproducirse mientras estaban en el paraíso, pero que lo hicieron a la manera de los ángeles, es decir, sin tener relaciones sexuales. ¿Cómo reproducirse sin tener sexo? Gregorio responde diciendo que, cito, la naturaleza angélica tiene un modo de multiplicación que nosotros los humanos no podemos pensar ni formular. Fin de cita, página 208. Un misterio, por tanto, que nada responde y que Foucault denomina extrañas especulaciones sobre el sexo paradisíaco en la página 209. El punto, en todo caso, es que quien practica conscientemente la virginidad, cito, remonta de alguna forma el curso del tiempo y restablece en sí mismo el estado de perfección primigenia. Fin de cita, página 209. Es decir, quien se abstiene voluntariamente de tener relaciones sexuales y se mantiene virgen, adquiere la habilidad de activar una especie de máquina del tiempo que le llevará incluso antes del tiempo. Tanto es así que genera en él una mutación de la existencia, una especie de revolución antropológica que libera el cuerpo de los límites terrenales, de la ley de la muerte y del tiempo para devolverlo hacia un tipo de existencia angélica. Pareciera entonces que la virginidad es capaz de vencer incluso el pecado original mismo y de regenerar el cuerpo pecaminoso, de eliminar todo rastro de la libido y de la concupiscencia, como era el caso del monje de Casiano al que ya hicimos referencia. Los hombres que han aprendido esta técnica de la virginidad son como ángeles sobre la tierra. Antes de la llegada de Cristo esto no era posible, excepto en algunos casos como el del profeta Elías. Pero ahora, con el inicio de los últimos tiempos, y recuerden que aquella iglesia primitiva estaba en constante expectativa del fin del mundo, de la segunda venida de Cristo, entonces con el inicio de los últimos tiempos, digo, resulta posible que muchos hombres sean vírgenes y restituyan la vida angélica sobre el mundo. Ha llegado el tiempo de la apocatástasis, esa época que anunciaba orígenes de la consumación por medio de un incendio de todo el mundo y el inicio de un nuevo ciclo. Y en este momento del fin del mundo, los hombres vírgenes desempeñarán un rol positivo, un rol de vanguardia, de una vanguardia espiritual en la incesante e inminente consumación del mundo. La mística de la virginidad, que Foucault ve reflejada en estos textos del siglo IV, muestra entonces la consumación de un cambio que se venía gestando lentamente en los 3 siglos anteriores. Que la abstención de las relaciones sexuales no tiene en el mundo cristiano una estructura de prohibición, sino que conlleva una renuncia voluntaria. Es un acto a través del cual el sujeto manifiesta su verdad,
pero ya no como pecador, como ocurría en el caso del bautismo y la penitencia, sino como redimido, incluso como mensajero de la historia de la salvación, como vanguardia del nuevo mundo redimido que está por llegar de manera inminente. No es un precepto de continencia, no es una experiencia de renuncia obligada por alguna ley, sino que es una forma de existencia positiva. A través de la existencia en virginidad se anuncia la derrota definitiva de la ley de la muerte. Se cierra una época en la que la sexualidad estaba aliada con la muerte, con el predominio de la carne. Hay ahora un corte en la historia de la salvación que solo las personas vírgenes pueden mostrar con su propia vida. Ellos son el testimonio viviente del mundo que se viene. En la sección 3 del capítulo 2, Virginidad y conocimiento de sí, Foucault se ocupa de analizar un texto de Basilio de Ancira, escrito en el siglo IV, antes del año 358, titulado De la verdadera integridad de la virginidad. Lo que le interesa de este texto es que contiene indicaciones prácticas, es decir, que no es una teología de la virginidad como los textos que ya vimos, sino un manual técnico. El texto está construido por medio de prescripciones de vida para las mujeres, escritas por un hombre, que se apoya en una serie de conocimientos de medicina. Además de las ya consabidas admoniciones sobre la renuncia a todos los ornamentos y formas de coquetería, el texto contiene instrucciones sobre cómo interrumpir el deseo sexual en las mujeres. Para ello, muestra que la hembra es la parte clave en el desencadenamiento del deseo sexual en los hombres. Cito: la hembra es como el imán, el macho como el metal. Página 227. Ella, la mujer, es la que pone en movimiento todo el proceso, la sede del placer que atrae, por lo cual es ella o a ella la que le corresponde interrumpir el encadenamiento del deseo. Cito: en esto consiste el papel de la Virgen, ser el punto de ruptura en dicho proceso general de atracción. Fin de cita. Pero ¿cómo lograrlo? Basilio dice que la clave para interrumpir el flujo del placer que sale de la mujer es controlar el sentido del tacto, porque, cito, el tacto de alguna manera constituye el soporte general de toda la sensibilidad corporal. Fin de cita, página 229. Esto significa evitar los contactos de todo tipo, evitar los abrazos entre hombres y mujeres, por amistosos y hermanables que ellos pudieran ser, evitar el contacto con las manos, etc. La mujer debe mantenerse, por tanto, distante, inaccesible, indispuesta a ofrecer cualquier tipo de caricia o de muestra de afectividad corporal, por inocente que ésta pueda ser. Esto para evitar que los movimientos del cuerpo se pasen al alma y se desencadene el proceso del deseo. Hay que evitar, sobre todo, que en el pensamiento se formen imágenes, representaciones que quedan como recuerdo del tocamiento corporal. Evitar que el alma se agite. No basta para ello ayunar o debilitar el cuerpo, sino hay que trabajar sobre sí misma para borrar esas imágenes del alma y reemplazarlas con figuras de cosas santas. Página 231. De modo que, cito, la pureza del alma no puede alcanzarse sin una constante vigilancia de aquello que dentro de ella misma puede crear una ilusión y engañarla. Página 232, y esto ya lo habíamos visto también en este manual para los monjes escrito por Juan Casiano. Bien, Foucault entonces, lo estamos viendo, detecta en el texto de Basilio la emergencia de una hermenéutica de sí, que luego se institucionalizará con la técnica de la dirección de conciencia en los monasterios masculinos. De manera que la práctica de la virginidad, ya desprendida del principio de la continencia y de la abstención, cito, se organiza como un tipo de relación con uno mismo que se orienta hacia el dominio del conocimiento interno. Fin de cita, página 233. Ahora se trata de estar atentos, vigilantes a todos los movimientos del alma y del cuerpo, a las actividades del pensamiento, puesto que allí se puede ocultar el demonio. Ya con la organización monástica, la práctica de la virginidad quedará ligada directamente a la dirección de conciencia que Foucault describió al final del capítulo 1, titulado El arte de las artes, y que ya mencionamos también en la clase sobre Juan Casiano.
Se trata de la apertura de un dominio en el que lo que está en juego no es un código de actos permitidos o prohibidos, sino que es, cito, toda una técnica para vigilar, analizar y diagnosticar el pensamiento, sus orígenes, sus cualidades, sus peligros, sus poderes de seducción y todas las fuerzas oscuras que puedan ocultarse bajo el aspecto que él presenta. Fin de cita de la página 262. Es por tanto un proceso de subjetivación, cito, que hace de la obligación de buscar y decir la verdad sobre uno mismo una condición indispensable y permanente, porque se trata de desalojar de uno el poder del otro, el enemigo que se oculta bajo las apariencias de uno mismo. Fin de cita, página 263. Entonces, lo que aquí surge es una curiosa manera de ser sujeto a través de la negación, de la renuncia de sí, del combate permanente frente a lo que uno es. Soy mi propio enemigo y por lo tanto debo dejar de ser yo. Debo entender que soy el peor de todos. Debo colocarme a mí mismo bajo la sospecha permanente. Debo renunciar a mi voluntad porque tras ella se oculta un otro que me engaña y que se aprovecha de la oscuridad que aún reina en mí.